Muy buenas, mi nombre es Vicente Arias, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, del cuarto ciclo paralelo A. Recibo un cordial saludo, ingeniero Santiago, y Leonel Almijos, a quien le estaré exponiendo estos temas interesantes sobre la entropía a priori y la entropía a posteriori. Comenzamos. En primera instancia tenemos la entropía a priori. Se define la probabilidad de A como la probabilidad de los símbolos de la entrada. Bien, también es la probabilidad de tener a la entrada del canal un símbolo determinado, como ya lo vamos a ver minuciosamente en un ejemplo, que luego lo vamos a presentar. Entonces, también podemos decir que es la cantidad de información a la entrada o a la salida del canal. Y la entropía de A es la incertidumbre promedio, el número de bits necesarios para representar un símbolo de la fuente. Y aquí, como puedes observar, Leonel, tenemos las expresiones para poder calcular esta entropía, tanto a la entrada como a la salida. Que a la entrada es la entropía de A es igual a la sumatoria de la probabilidad de A por el logaritmo de base 2 de 1 sobre la probabilidad de A. Con el puntero. Y la expresión para la entropía a priori en la salida, pues va a ser básicamente lo mismo que aquí, simplemente que vamos a fijarnos en la probabilidad de B. Continuamos. Bueno, en esta parte vamos a ir analizando los conceptos teóricos y luego vamos a ir con el ejemplo. ¿Está bien? Ya. La entropía a posteriori. Se define como la probabilidad de A, dado que B, o sea, una entrada, o bueno, en este caso la salida, como la probabilidad a posteriori. Es la probabilidad de que el símbolo de entrada sea AI después de recibir el símbolo BJ a la salida del canal. La entropía de A, dado B, recibe el nombre de equivocación de A con respecto a B, debido a que representa la pérdida de información en el canal, esto llamado como entropía ruidosa. Es una medida de la incertidumbre promedio en cuanto al símbolo transmitido después de haber recibido un símbolo. Es la incertidumbre promedio del símbolo de entrada, dada una salida B. Es decir, vamos a medir la entropía teniendo una entrada dada una salida. En este caso podría ser 0 o 1. Ya lo veremos después. Y también podemos calcularlo en viceversa, ¿no? La entropía de B dado A, o sea, la entropía en la salida dado una entrada. Es la incertidumbre promedio del símbolo recibido dado que A transmitió. Aquí podemos observar las expresiones que nos ayudan a calcular esa entropía, que básicamente es la entropía en la entrada de A dado una salida B, que es la sumatoria de la probabilidad condicional de A dado B por el logaritmo de base 2 de 1 sobre esta misma probabilidad que ya habíamos mencionado. Y lo mismo con respecto a nuestra entropía posteriori de la salida B dado una entrada A. Bien, pasamos al ejemplo donde vamos a analizar este caso en concreto, donde tenemos un diagrama de una entrada. Bueno, ese sería un diagrama de un canal binario simétrico, el cual tiene dos entradas y dos salidas, ¿no? Entonces, tenemos este diagrama, el cual nos estará proporcionando la información necesaria para poder realizar lo que vamos a encontrar, que sería la entropía a priori y la entropía a posteriori. En primera instancia debemos calcular la probabilidad de la salida, o sea, la salida de acá. Aquí tenemos la expresión que nos ayuda en este cálculo, que sería la probabilidad de A0, o sea, esta de aquí, 3/5, por la probabilidad de 0J, que sería esta probabilidad que se encuentra acá. Es decir, aquí ya viene puesta el 0, ¿por qué? Porque nos vamos a fijar en esta probabilidad dado la salida, o sea, lo que nos va a variar va a ser el J, o sea, la salida. Entonces, sería 3/4 en este caso,
más la probabilidad de A1, ¿qué significa esto? Esta probabilidad 2/5 por la probabilidad de 1J, es decir, esta de aquí, también buscando nuestra salida 0. Entonces, al momento de realizar estos cálculos, la probabilidad de salida de 0 va a ser igual a 31/60. Y la probabilidad de B1, o sea, es decir, que a la salida vamos a tener un 1, es de 29/60. Entonces, con estas dos probabilidades, procedemos a realizar el cálculo de las probabilidades condicionales en la entrada, con el uso de esta fórmula. La probabilidad de A dado BJ, ¿no? De A dado BJ, que va a ser la probabilidad condicional de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Entonces, esto básicamente vamos a ir jugando o mediándonos en este diagrama donde tenemos presentes estas probabilidades para poderlas construir, luego operar y sacar nuestro resultado final. Entonces, aquí nos dice que es la probabilidad de B dado A. Esta llega a ser esta probabilidad que en este caso nos dice que B va a ser 0, A va a ser 0, nos ubicamos aquí, 0, 0 sería 3/4, ¿no? Esta de acá. Aquí ha habido, bueno, simplemente cambian las posiciones. La probabilidad de A es esta, 3/5, y sobre la probabilidad de B, o sea, la salida, la que ya habíamos encontrado anteriormente, que es 31/60. Construimos esta operación, multiplicamos y dividimos y nos sale este resultado, que sería nuestra probabilidad condicional cuando A vale 0 y B vale 0. Procedemos a calcular esta otra probabilidad. Cuando A vale 0 y B vale 1, vamos a tener que es 1/4 en nuestra probabilidad de B dado A, 3/5 en nuestra entrada y sobre nuestra probabilidad de B, este de aquí, B1 sería, que sería 9/29. Entonces, en este punto también ya podemos simplemente calcular las dos restantes, simplemente restándolas con la unidad. Por ejemplo, 1 menos 27/31 nos va a dar 4/31 y 1 menos 9/29 nos va a dar 20/29. Es que es simplemente el complemento. Ahora, acá también tenemos las probabilidades condicionales en la salida, las cuales van a estar denotadas básicamente por la misma fórmula, sino que va a variar en la entrada que vamos a tener, dado otra salida, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería la salida dado la entrada. Entonces, vamos a tener que variar esta fórmula, pero básicamente es el mismo cálculo. Y también estas simplemente las podemos tomar como las que ya nos da el diagrama. O sea, el diagrama ya nos presta esa información necesaria, que serían las probabilidades de salida. Y aquí vamos a tener todas estas. Entonces, vamos a continuar para ver qué más. Sí, claro, Leonel, dime. ¿Tienes alguna duda? Una duda, compañero. ¿Con qué finalidad calculamos estas probabilidades condicionales? Ya, perfecto. Las probabilidades condicionales nos van a servir para poder usarlas en el cálculo de la entropía a posteriori. Ya lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo de la entropía a priori, perdón. El cual ya vimos la fórmula, simplemente tendríamos que reemplazar los datos, ¿no? Entonces, vamos a calcular la entropía a la entrada, por eso la he denotado con A, que simplemente nos basamos en las probabilidades de A, las cuales tomaba estos valores de aquí, 3/5 y 2/5. Entonces, reemplazamos 3/5 por el logaritmo de base 2. Aquí le he puesto 5/3 porque es el 1, y aquí al realizar extremos con extremos, medios con medios, bueno, el simple hecho es que se invierte, más 2/5 por el logaritmo de 2 de 5 medios. Esto nos da como resultado 0,97095 bits. O sea, esta es la entropía a priori de la entrada.
También podemos calcular la entropía a priori de la salida, o sea, de B, aplicando la misma fórmula y nos basamos en las probabilidades de salida, o sea, en estas dos de aquí, 31 sesentavos y 29 sesentavos. Entonces, procedemos a realizar el cálculo respectivo, sumamos y nos va a quedar 0,999,19 bits. Bien, ahora vamos con lo que prácticamente nos corresponde, que es la entropía a posteriori. Y aquí es, respondiendo a tu pregunta, vamos a usar estas probabilidades condicionales. Como se puede notar aquí, la probabilidad condicional de A dado B, que las estamos encontrando acá, ¿verdad? Entonces, si aquí vamos a calcular la entropía posteriori de la entrada A dado nuestra salida B. Entonces, simplemente nos vamos a tener que fijar en qué, en cuando nuestra salida sea cero. O sea, en estas dos. Le he colocado acá para permitirnos observar de una manera más clara que son estas dos de aquí. Esta y esta, bueno, están aquí. Estas son las probabilidades en las que B es cero, como se puede ver. B es cero y aquí las vamos a usar. Entonces va a ser la sumatoria de ¿qué? De 27,31 por el logaritmo de base 2 de 31,27 más 4,31 por el logaritmo de base 2 de 31,4. Como resultado tenemos 0,55477 bits. Bien, ahora en la entropía posteriori vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en la primera que calculamos. Ahora nuestra salida va a variar, va a ser 1. Entonces nos vamos a fijar en nuestras probabilidades condicionales donde B sea 1. Entonces, para mayor comodidad las he puesto acá. Sería 9,29 y 20,29 avos. Entonces, procedemos a calcular el logaritmo de base 2, lo sumamos y nos sale una respuesta de 0,89357 bits. Ahora, en este punto es importante entender que estas dos entropías pues nos dan o nos proporcionan una información necesaria, como por ejemplo en la entropía a priori, pues estamos obteniendo la cantidad de información que vamos a tener tanto en la entrada, como está este valor de aquí, y a la salida, como lo denota este valor. Pero en la entropía a priori también hablé de una equivocación la cual iba a representarnos. Claro, sí, dime, Leonel. A ver, ¿cómo podemos comparar estos resultados de la entropía a posteriori? Ya. Estos resultados de la entropía a posteriori, pues los podemos comparar de la siguiente manera. Bien, si tenemos aquí una salida igual a 0 y tenemos este valor de 0,5547 bits, pues eso nos quiere decir que este valor está relativamente bajo, ¿no? Con respecto al otro, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que va a tener mayor posibilidad o probabilidad de que salga un 0 antes que el 1. Entonces, reiterando nuevamente para que quede claro, si aquí en la entropía posteriori el resultado es menor, va a tener mayor probabilidad o mayor posibilidad de salir este símbolo que estamos escribiendo aquí, es decir, el 0. Con respecto al 1, el 1 podemos observar que tiene una entropía posteriori pues relativamente grande con respecto a la del símbolo 0. Entonces, entre estas dos, ¿cuál va a tener mayor posibilidad de salir? Pues va a ser el 0, porque esto es lo que nos está permitiendo observar nuestra entropía posteriori calculada en este punto. Bien, seguimos con lo de la equivocación. Voy a permitirme menear el video para que se pueda ver la expresión. Bien. Entonces, en esta parte estaba explicando que había topado al inicio de que básicamente la entropía posteriori representa una equivocación o también llamada la entropía ruidosa. Entonces, esta básicamente se la puede calcular de esta forma.
que sería la entropía de A dado B, es igual a la sumatoria de la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, procedemos a resolverla. Simplemente tenemos que reemplazar valores y y sumar, perdón, y ahí estaríamos. Entonces, la entropía de A dado que B es igual a 0, o sea, este valor de aquí que lo tenemos, lo vamos a ubicar aquí, por la probabilidad de cuando B es igual a 0. Si nosotros regresamos, aquí la habíamos calculado, nuestra probabilidad de salida, o sea, 31 centavos, ¿ya? Más la entropía cuando tenemos una salida de 1, o sea, 0,89357, por la probabilidad de salida de un 1, que sería 29 centavos, y al realizar los cálculos respectivos, pues vamos a tener el resultado de 0,71852 bits en la equivocación. Entonces, sí, claro, dime, Leonel. En este ejercicio presentado, podemos considerar que el nivel o grado de equivocación es alto o bajo. Bien, muy buena pregunta. Considerando que este resultado de la equivocación es 0,71852, pues podríamos estar considerando que este valor está un poco alto, ¿no? Es decir, que en nuestra transmisión, en nuestro enlace para poder transmitir desde una fuente nuestros bits, o sea, nuestra información, sí va a existir una equivocación considerable, porque aquí lo estamos pudiendo observar en el cálculo de esta equivocación. Entonces creo que sí, esto sería básicamente todo con respecto a la entropía a priori y a posteriori, habiendo estudiado un poco de la teoría y luego viendo el ejemplo donde podríamos ver plasmado cada uno de los conceptos y también aplicando conceptos anteriores, como por ejemplo la probabilidad condicional, aplicando el teorema de Bayes, para poder llegar a los resultados finales. Bien, esto es simplemente la bibliografía de donde se ha podido tomar los datos y bueno, eso es todo. Creo que sí está bastante claro y es importante entender estos temas porque es ahí donde vamos a poder interpretar de mejor forma cómo es que la información se puede transmitir de un punto a otro, ¿no? Y también cuál es la información que llega y cuál otra que se pierde. Entonces, espero que haya quedado todo claro, Leonel. Te agradezco mucho por tu tiempo, por este espacio y también por si alguna molestia, también disculpas. También gracias, ingeniero, y espero que haya quedado bien claro este tema. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, compañero.